En este video vamos a aprender a filtrar y seleccionar datos en Panda. Ya sabemos cargar un dataframe, ahora vamos a aprender a quedarnos solo con la información que nos interesa. Vamos a usar dos herramientas fundamentales. El filtrado booleano, que nos permite seleccionar filas que cumplan una condición, y los métodos lock e ilock, que nos dan un control más preciso sobre qué filas y columnas queremos. Usaremos el mismo dataset de STEAM que cargamos en el video anterior, con más de 42.000 juegos. Y vamos a descubrir algo interesante. En este dataset, los juegos gratuitos no tienen un precio de cero, sino que tienen valor NaN, es decir, un valor ausente. Esto es muy común en datos reales y vamos a aprender a manejarlo. Empezamos. El filtrado booleano es la forma más básica y directa de seleccionar datos en Panda. Consiste en crear una máscara, que es una serie de valores verdaderos o falsos, y luego usar esa máscara para quedarnos solo con las filas que cumplen la condición. Por ejemplo, si queremos todos los juegos de rol, los que tienen RPG en el género, creamos una máscara con str, contains y luego aplicamos esa máscara al dataframe. El resultado es un nuevo dataframe con solo los juegos que contienen RPG. Podemos ver los primeros 5 títulos y sus géneros para comprobar que el filtro ha funcionado. El filtrado booleano es la base de todas las selecciones en Panda. Una vez que lo dominas, el resto es más fácil. A menudo necesitamos combinar varias condiciones en un solo filtro. Por ejemplo, juegos gratuitos que además tengan reseñas muy positivas. Para combinar condiciones, usamos el operador ampersand para el ilógico y la barra vertical para el lógico. Es importante envolver cada condición entre paréntesis. En el dataset de STEAM, los juegos gratuitos no tienen un precio de cero. En realidad, la columna original-price tiene valor NaN para los juegos gratuitos. Por eso, para identificar juegos gratuitos, usamos el método ISNA. Si filtramos por precio NaN y reseña igual a very positive, obtenemos una lista de juegos gratuitos con buenas reseñas. Este tipo de filtros combinados son muy útiles en el día a día. Lock es uno de los métodos más poderosos de Panda. Permite seleccionar filas por etiqueta y columnas por nombre al mismo tiempo. La sintaxis es df lock filas columnas. En la parte de filas ponemos la condición de filtro y en la parte de columnas ponemos una lista con los nombres que queremos. Por ejemplo, podemos seleccionar todos los juegos con reseñas very positive y quedarnos solo con el título, el género y el precio original. El resultado es un dataframe mucho más manejable, con solo la información que realmente nos interesa. Esto es lo que se hace siempre en un proyecto real de análisis de datos. Con Lock podemos hacer filtros avanzados que combinan múltiples condiciones y selección de columnas. Por ejemplo, podemos buscar juegos gratuitos que tengan más de 1.000.000 de reseñas. Para los gratuitos, usamos ISNA en la columna de precio. Y para el número de reseñas, comparamos directamente con un valor numérico. Luego podemos ordenar el resultado con sortion bajo values para ver los juegos más populares primero. Este tipo de consultas es muy común en análisis de datos. Aplicar múltiples condiciones y luego ordenar el resultado para ver lo más relevante. ilock es el método para seleccionar por posición. Funciona como los índices de una lista en Python. El primer elemento está en la posición 0. Con ilock podemos seleccionar una fila específica, un rango de filas, o incluso una submatriz con filas y columnas específicas. Por ejemplo, ilock de 0 nos da la primera fila del dataset. ilock de 5 a 10 nos da las filas 5 a 9. Y ilock de 0 a 5
0 a 3 nos da las primeras 5 filas y las primeras 3 columnas. Y log es muy útil cuando sabemos exactamente qué posición ocupan los datos que nos interesan. La diferencia entre log y glog es fundamental para trabajar con pandas. Log selecciona por etiqueta de índice. Si los índices son números, pero no coinciden con la posición, log usará el número como etiqueta. Y log selecciona por posición, como los índices de una lista. Siempre empieza en 0. Por ejemplo, log de 0 a 4 selecciona las filas con etiquetas 0, 1, 2, 3 y 4. Y log de 0 a 4 selecciona las primeras 4 filas, porque el límite superior es excluyente. Entender esta diferencia te ahorrará muchos errores cuando trabajes con dataframes grandes. Podemos combinar filtros y selección de columnas para hacer consultas muy específicas. Por ejemplo, queremos juegos RPG con descuento y con reseñas overwhelmingly positive. Es decir, juegos que cumplan 3 condiciones a la vez. La columna discount-porcentaje puede tener valores NaN para juegos sin descuento, así que usamos notna para quedarnos solo con los que tienen descuento. Luego seleccionamos columnas específicas: título, precio original, precio con descuento y porcentaje de descuento. Este es un ejemplo típico de cómo se construyen filtros complejos en la práctica real. Vamos a construir un ejemplo práctico que resume todo lo que hemos aprendido. Queremos el top de juegos gratuitos por número de reseña. Identificamos los juegos gratuitos usando ISNA en la columna original-price. Seleccionamos las columnas que nos interesan: título, géneros, reseña general y número de reseña. Y finalmente ordenamos de mayor a menor por número de reseñas para ver los juegos más populares primero. Este tipo de consulta es muy útil para identificar juegos gratuitos exitosos. Por ejemplo, Counter-Strike 2, Dota 2 y otros juegos gratuitos muy populares. Hemos aprendido a filtrar y seleccionar datos en Pandas. Hemos visto el filtrado booleano para seleccionar filas por condición, log para seleccionar por etiqueta y columnas, y glog para seleccionar por posición. También hemos visto cómo combinar múltiples condiciones con ampersand y cómo ordenar resultados con sort-values. Y hemos descubierto una particularidad del dataset de STEAM. Los juegos gratuitos se identifican porque su precio es NaN, no porque tengan un valor de 0. Estas habilidades son fundamentales para cualquier proyecto de análisis de datos. Con log y el filtrado booleano, puedes extraer exactamente la información que necesitas de cualquier dataframe. En el próximo video, vamos a aprender a limpiar datos, a preparar las columnas de precios para que sean números y no texto. Nos vemos allí.